Un asesinato resonante. ¿Quién y por qué le quitó la vida a una joven y la apuñaló 13 veces? No te lo pierdas. Los psíquicos descubrirán detalles impactantes que la policía pasó por alto. Estás viendo Investigaciones Psíquicas, un proyecto de historias exclusivamente verdaderas y asombrosas. Personas que se llaman a sí mismas clarividentes investigan fenómenos paranormales increíbles y casos criminales enredados. Hace 5 años, en un pequeño pueblo ucraniano cerca de Kiev, todos hablaban sobre el brutal asesinato de una joven llamada Yulia Skowronskaya. Todos estaban en shock. Es terrible. Nunca debió haber dejado este mundo tan pronto. Yulia murió solo una semana antes de su cumpleaños. Estaba a punto de cumplir 28. Nadie sabe quién la mató ni por qué, ya que no tenía enemigos. Era amable. Siempre ayudaba y apoyaba a todos. Si dices amiga, te refieres a ella. La familia de Yulia, un padre, una madre y 2 hijas, vivieron toda su vida en un pequeño pueblo cerca de Kiev. Todos los conocían. Son personas respetables de quienes todos tienen la mejor opinión. La hermana menor de Yulia contactó a los psíquicos pidiendo ayuda para descubrir la verdad detrás de su muerte. No había nadie más cercano a mí que Yulia. No solo era mi hermana, era mi mejor amiga, la dama de honor en mi boda y la madrina de mi hija. Kira ahora tiene 7 años. Apenas recuerda a su madrina, pero sabe lo difícil que es para su madre cada vez que la familia habla de ella. Toma pastillas para calmarse y llora. Yulia era una contadora capacitada que trabajaba como administradora en una sala de máquinas tragamonedas. Ese día era su día libre, pero por la noche fue a ver cómo iban las cosas. Y a la 1 de la madrugada, su cuerpo ensangrentado fue encontrado a medio kilómetro de su casa. Cómo terminó allí sigue siendo un misterio. Ya eran las 4 de la mañana cuando nos enteramos de que nuestra hija se había ido. No lo podía creer. Yulia soñaba con formar una familia y tener un hijo, pero alguien destruyó despiadadamente esos sueños y le quitó la vida. Hasta el día de hoy, el asesino sigue siendo desconocido. La policía puso patas arriba a la ciudad buscando cualquier evidencia física, pero todo fue en vano. El asesino no dejó arma ni huellas dactilares. Te lo suplico. Por favor, ayúdame a entender lo que realmente pasó. Vivir y pasar por esta imagen cada noche. Ya no quiero verla. Quiero entender, y eso es todo. El caso fue tomado por los psíquicos Sana Shulikova y Jake Ryder, quien es asistido por su asistente Umbrella. La serpiente le ayuda a comunicarse con los espíritus de los muertos. Cuando miro esta foto, veo a una niña pequeña. Ella también está muerta. Estoy seguro de que las 2 muertes están de alguna manera conectadas. Estoy recibiendo información muy extraña. Veo un laberinto. La chica está dentro moviéndose, corriendo a ciegas. Y al final del laberinto veo una caja negra. De repente se enciende, estallando en llamas brillantes y cegadoras. Y es como si el fuego borrara algún tipo de información. ¿Qué es la caja misteriosa que ve el clarividente y qué información contiene? Siento que hay un juguete adentro. Es especial y muy querido por la víctima. Hola. Hace unos años perdí a mi hermana. ¿Tienes algo que era de ella? Esto es lo que llevaba puesto. Yulia compró este anillo poco antes de su muerte. Lo llevaba puesto la noche en que murió. Todo sucedió hace 5 años desde este día, en la noche del 12 de marzo. Veo oscuridad. Ella está vestida con ropa oscura y hay sangre por todas partes. Se tropieza una y otra vez.
y escucho un grito penetrante. Julia sufrió múltiples puñaladas en el pecho, una en la espalda y alrededor de 10 cortes en los brazos, lo que indica claramente que intentó defenderse. Veo un cuchillo grande. No es uno pequeño plegable. Era grande. Vi el informe forense. Era un cuchillo de cocina. El arma homicida nunca fue encontrada, pero los expertos reconstruyeron su forma y tamaño basándose en los contornos y la profundidad de las heridas. No se suponía que debía salir de su casa esa noche. Pero ella seguía llamando a la gente, tratando de averiguar a dónde ir. Me gustaría revisar el lugar. ¿Dónde exactamente estaba su habitación? Esta era su habitación. 5 años después, la habitación de Julia ha cambiado completamente. Después de las renovaciones, la hija de 7 años de Xenia vive aquí ahora. Aquí hay un juguete. Es muy especial. Un perrito. Estoy seguro de que es ese. Se llama Gift. Lo trajo Julia. ¿A quién se lo dio? Para mi hija. Es su ahijada. Xenia es 3 años más joven que su hermana. Ella fue la primera en casarse y tener un hijo. Julia nunca tuvo una familia propia, por lo que consideraba a la pequeña Kira como su hija también. Mi hija Kira tenía un vínculo con Julia que a veces me daba un poco de celos. La llamaba mamá y decía que tenía 2 mamás. Para ella, éramos completamente iguales. Siento que fue tan tierna con tu hija porque perdió a su propio hijo. A los 16 años. Julia estaba en un 10º curso. Llevaba 3 años saliendo con su compañero de clase Sasha. Era un chico tan vivaz y enérgico. Fue el primer amor, una historia moderna de Romeo y Julieta. Con solo 16 años, soñaban con tener hijos. Cuando Julia quedó embarazada, lo mantuvieron en secreto de sus padres. Pero la verdad salió a la luz cuando su vientre ya no pudo ocultarse. Para entonces, tenía 6 meses de embarazo. Ella quería a ese niño y amaba al chico del que estaba embarazada. Estaban profundamente unidos. Sin embargo, a pesar de los sentimientos de la adolescente, los padres no permitieron que su hija diera a luz. La llevaron al hospital, donde le indujeron el parto. Después de eso, se sintió perdida. Perdió el sentido de la vida misma. Después de eso, Julia no podía mirar a su novio a los ojos. Su gran amor llegó a su fin y se separaron. 3 años después, Sasha conoció a otra chica y se casó con ella sin dudarlo. En cuanto a Julia, después de lo que soportó a los 16 años, nunca se casó. Solo soñaba con tener un hijo. Derramó todo su amor en su hermana menor y más tarde en su sobrina. Me llamó niña hasta su último día. Realmente me mimaba, siempre trayéndome pequeños regalos y dulces. Necesitamos seguir los pasos de Julia desde ese día. Entonces, vamos a su lugar de trabajo. Aquí estaba la sala de máquinas tragaperras donde trabajaba Julia. Ahora es una tienda de muebles. Su puesto de trabajo estaba justo detrás de esa puerta. Ella se fue de este lugar, se fue sola. Lo interesante es que veo su destino, pero su camino es diferente. Si interpreto correctamente el laberinto que vi, incluye su casa y su lugar de trabajo. Aunque se suponía que debía irse a casa, no tomó la misma ruta de regreso. Tomó un camino diferente. Es como... ¿Cómo lo explico? Como un cuadrado. La primera marca en el dibujo del psíquico es la casa de Julia. Ella salió de allí a las 8 de la noche. La segunda marca es la sala de máquinas tragamonedas. La cuarta parece ser el lugar donde se encontró su cuerpo. Vamos allí. Estaba oscuro cuando se marchó. ¿Por qué no tomó un taxi? Exactamente. Para ella, eso habría sido normal.
Siempre venía aquí en taxi. Incluso si solo pasaba a revisar por la noche, tomaba un taxi o le pedía al guardia de seguridad. Uno de nuestros guardias siempre la llevaba si estaba de turno. Pero esa noche, extrañamente, no le pidió, aunque él se ofreció. Ella se negó. Caminemos. Aquí es donde empiezo a sentir algo extraño. ¿Sientes que ella pasó por aquí? Ella estaba aquí sin duda alguna. Está bien, voy a entrar. Logramos hablar con una mujer que trabajaba aquí hace 5 años, la misma noche en que Julia murió. Ella confirmó que Julia efectivamente estuvo aquí esa noche. Esa joven entró. Creo que su nombre era Julia. Esta tienda fue el último lugar donde se vio a Julia con vida. Era la única tienda en la zona abierta las 24 horas. Entró para comprar bebidas para llevar a casa. Probablemente por eso tomó una ruta diferente a la habitual. No sentí ninguna energía peligrosa en la tienda. El psíquico siente que la víctima caminó desde la tienda hacia su casa. Siguen el mismo camino. Afuera del edificio se detienen. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no entró Julia? ¿Llegó a la entrada? Llegó a la puerta, pero no entró. Se dio la vuelta y caminó en una dirección completamente diferente. Parece que alguien la asustó. Un hombre lo oye, lo siente. Sabe que él la está amenazando físicamente y está casi segura de que podría ser fatal. Básicamente lo alejó de este lugar. Ella quería protegerte a ti y a tu hijo, a quien amaba profundamente. ¿Quieres decir que ella entendió que incluso si entraba al apartamento no lo detendría? Es muy posible que no se arriesgara a entrar porque sabía que el atacante podría seguirla. No había intercomunicador en la puerta en ese entonces. El ascensor no funcionaba después de medianoche y ella vivía en el 8º piso. Lo que revelaron los psíquicos hizo que Xenia se sintiera mal. No podía imaginar cómo o por qué Julia terminó a 2 cuadras de su casa. Siéntate. ¿Era capaz de hacer lo que estoy viendo? Siempre hacía cosas así. No importaba lo que pasara. Siempre intentaba recibir el golpe ella misma. Pero, ¿quién era el hombre que esperaba a Julia cerca de su casa? ¿Podría haberlo conocido? De lo contrario, ¿cómo sabría dónde vivía? ¿La había estado siguiendo? Es un hombre joven. Siento su agresión y rabia. Tiene unos 20 años. No puedo decir exactamente a dónde fue, pero se suponía que debía completar el cuadrado. Así que creo que este lugar. Aquí es donde la encontraron. ¿Te mostraré? Aquí es donde la encontraron. Siento la presencia de un hombre aquí, más o menos de mi estatura, con hombros anchos, cabello rubio y ojos claros. Veo sus manos. Están cubiertas de sangre. Él está de pie junto a ella, sacudiéndola, y tengo la sensación de que tiene familia cerca. ¿Entonces él es de aquí? Debe de vivir aquí. El hombre descrito por los psíquicos se parece al que encontró a Julia. Su nombre es Timofey. Vive aquí con su esposa e hijos. Julia, mortalmente herida y empapada de sangre, yacía junto a su puerta. Es de nuestro patio. Vine aquí esa mañana. Cuando lo vi, le pregunté, ¿ella vino a verte? Él se estremeció. Luego dijo, no, por supuesto que no. Resultó que el hombre que supuestamente encontró el cuerpo de Julia sí la conocía. Crecieron en el mismo patio, pero ¿por qué terminó ella en su puerta a medianoche? Se suponía que la policía iba a interrogarlo. Nadie lo tocó. En ese momento, su padre era el jefe del departamento de policía local. ¿Podría Timofey, el hombre que fue encontrado con las manos manchadas de sangre de Julia, ser realmente el asesino? ¿Protegió su padre a su hijo criminal? Él no es culpable en absoluto. Ella estaba huyendo. Por pura coincidencia, la encontró alguien que conocía. Estaba acostado, casi dormido, cuando escuché al perro ladrar fuerte.
Mi esposa me despertó y dijo que los perros estaban atacando a alguien y que una niña estaba gritando. Salí corriendo. Mi padre trabajaba en la policía en ese entonces. Lo llamé y le dije, tenemos una situación. Llama a una ambulancia, a la policía. Alguien tiene que venir. ¿Estuvo Julia consciente todo el tiempo? Empecé a hablar con ella. Julia, ¿me reconoces? Respira, respira, no hables. Como en las películas, pensé que tal vez ayudaría. El doctor llegó, la revisó y dijo que ya estaba muerta. Pero, ¿quién mató a Julia tan brutalmente? ¿Y por qué Timofey no vio a nadie más en la calle? Escucha, sé que es esa caja negra. Al final del laberinto, vi una caja negra que de repente se encendió con llamas brillantes y cegadoras. Es como si el fuego borrara algo. ¿De qué color era su bolso? Negro. No era una caja, era su bolso con pequeños objetos personales. ¿Se encontró la bolsa cerca de ella? No, la bolsa había desaparecido. Lo más probable es que el bolso fuera destruido por el hombre que lo tomó. Vi el fuego claramente. Él lo quemó. Es increíble. ¿Realmente robaron a Julia? Pero la policía descartó esa teoría. La víctima tenía joyas de cierto valor. No fueron tomadas. Así que no podemos decir que el motivo fue ganancia material. Lo único que faltaba en la escena del crimen era el bolso de Julia. Tal vez el hombre pensó que había algo valioso adentro. ¿Podría haber llevado dinero del casino? Julia era la administradora. Le entregábamos informes de cada máquina y le dábamos el dinero. Ella tenía dinero con ella. Tenía el efectivo de aproximadamente un mes. Julia recogía el dinero en efectivo una vez al día y lo guardaba en casa. 2 veces al mes lo entregaba a la administración en Kiev. Entonces, el asesino realmente tenía la intención de robarla. Pero ¿por qué llevar un cuchillo? ¿Y cómo sabía que iría a trabajar en su día libre y que regresaría con dinero en efectivo? Solo llevaba dinero del trabajo por la mañana, nunca por la noche. Pero esa noche fue diferente. El cajero de turno confirmó que Julia se fue con las ganancias del día. Nadie tiene idea de por qué lo hizo. ¿Cuánto dinero tenía? No mucho, 5 o 6. Con ella, 1000. Julia y yo contamos el efectivo y cerramos la caja. Ella se llevó el dinero y se fue a medianoche. ¿Entonces fue solo un robo? ¿Descartó la policía la teoría simplemente porque no sabían que Julia tenía dinero en efectivo en su bolso esa noche? Seguramente hubo algún tipo de auditoría después. Había. Bueno. ¿Hubo un faltante? Tal vez no lo contaron por lo que pasó, pero no hubo investigación para buscar el dinero. Es posible que el propietario no haya informado del dinero faltante a la policía para ocultar la verdadera magnitud de las ganancias. Por eso las autoridades no sabían que Julia salió del lugar con una gran suma. ¿Podemos hablar con el hombre que encontró a tu hermana? Necesito sentir su energía. Él vive por allá. Disculpe, ¿podríamos hablar con usted 5 minutos? Soy Jake. Soy Shanna. Aún estaba viva cuando la encontraron, ¿verdad? ¿Dijo algo antes de morir? Ella dijo, me siento mal. Me apuñaló. Pregunté, ¿quién? Ella dijo, un chico. Desafortunadamente, Julia no pudo describir a su atacante, o no lo reconoció o nunca lo había visto antes. Tiene unos 20 años, eso es seguro. Es delgado. Probablemente un poco más alto que yo. Sabía exactamente a quién iba a matar. Creo que de alguna manera está relacionado con su lugar de trabajo. Con las máquinas tragamonedas. Perdió dinero allí. La siguió durante varios días y sabía exactamente dónde vivía. Perdió mucho. Es posible que incluso se haya quejado de haber perdido.
No era un cliente habitual. Podría haber sido expulsado del lugar. No fue un periodo largo, tal vez una semana o dos, un mes como máximo. Ese tipo de amargura surge cuando la herida está reciente. Como descubrió nuestro investigador, efectivamente hubo un conflicto con un cliente en el lugar 3 semanas antes del asesinato de Julia. Las luces se apagaron en el lugar cuando el hombre hizo una apuesta considerable en una máquina. Luego en otra, luego en una tercera. Comenzó a exigir que abriera todas las cajas de efectivo dentro de las máquinas y le diera todo lo que había dentro. ¿Qué se suponía que debía hacer la seguridad en esa situación? No teníamos seguridad durante el día, solo venían por las noches alrededor de las 8 de la noche. Julia intentó calmar al jugador agresivo. Unas horas después, las luces se encendieron de nuevo y su dinero fue devuelto. Cuando alguien pierde algo personal, ¿sabes? Y las personas con adicciones pueden reaccionar de manera irracional. Siempre tienes que estar atento y ser cuidadoso. Después de ese incidente, el jugador descontento nunca regresó. El personal no lo denunció a la policía, ya que no consideraron el conflicto significativo. Sabes, de alguna manera me siento aliviado. Después de todo, yo era el principal sospechoso. Y había rumores por todo el pueblo. En la calle donde Julia fue asesinada, hay 20 casas con más de 50 residentes. Sin embargo, solo un hombre respondió a sus gritos esa noche. Intentó ayudar, pero en cambio se convirtió en el principal sospechoso. Hoy, los psíquicos ayudaron a restaurar su buen nombre. Estoy profundamente agradecido con Jana y Jake por su ayuda. Un horrible asesinato de una joven campeona de baile de salón. ¿Quién quitó la vida a la chica con tanta crueldad? No te lo pierdas. Los psíquicos expondrán al asesino. Olena Lyubota contactó a los psíquicos con una súplica de ayuda. Su única hija, Marina, se matriculó en la universidad para estudiar economía. Al comenzar su segundo año, vivió en este apartamento heredado de su abuela. Parecía que toda su vida estaba por delante, pero 6 meses después, Marina fue asesinada. La pobre madre aún no sabe quién le quitó la vida a su hija de 19 años y por qué. Siempre enciendo esta vela cuando vengo aquí. Desde los 6 años, Marina había estado haciendo baile de salón con un grupo local. Esta fue su primera actuación. Era tan pequeña, como una muñeca en ese vestido de baile. Todos sus amigos viven. Pero ella se ha ido. A los 14 años, Marina se convirtió en campeona de Ucrania en baile de salón. Trajo a casa 2 certificados, primer y segundo lugar. Sin embargo, tuvo que dejar el baile. Requería dinero para hacerlo profesionalmente y la familia no lo tenía. Su madre trabaja como albañil y su padre es ingeniero ferroviario. Para ayudar a sus padres, Marina siempre trabajaba durante las vacaciones escolares. Lo más aterrador es que desde que ella se fue a estudiar, su madre casi todas las noches tenía el mismo sueño espantoso. La vi en un vestido de novia tumbada en un ataúd. Tuve esta visión varias veces. Y después lo presencié despierto. La pesadilla se hizo realidad. Era martes, 6 de septiembre. Marina Lyubota, estudiante de 3er año, fue a la fiesta de cumpleaños de su amiga. Se estaba preparando para el cumpleaños. Y cuando llegó a casa, fuimos juntas a comprar el regalo. Me llamó, pero yo estaba en el autobús y no pude hablar con ella. Dijo, «Mamá, no me llames. Te enviaré mensajes y te llamaré para contarte cómo van las cosas». Más tarde, Marina le envió un mensaje a su mamá para decirle que iba a ir al club con sus amigos. Por la noche, le envió un mensaje diciendo que todo estaba bien y que se iba a dormir. Cuando recibí el mensaje, me tranquilicé. Iba a llamarla por la mañana, pero luego pensé que debía dejarla dormir ya que no tenía su primera clase. Pero alrededor de las 4 de la mañana me envió un mensaje diciendo que ya estaba en casa. Y a las 6 de la mañana la encontraron muerta en el parque cercano. A la izquierda de este árbol, el 7 de septiembre alrededor de las 6:45 de la mañana, se descubrió el cuerpo de Marina. Estaba acostada con la cabeza hacia esa dirección, boca abajo.
piernas hacia el árbol. El cuerpo de Marina, con señales de muerte violenta, fue encontrado a 100 metros del edificio donde vivía. La víctima tenía la mandíbula inferior rota, 2 dientes arrancados y los labios partidos. Su cabeza tenía múltiples hematomas externos e internos, así como abrasiones y contusiones. La causa de la muerte fue una lesión cerebral traumática, específicamente una fractura de los huesos de la base del cráneo, lo que llevó a un daño cerebral irreversible. Lo más extraño es que ni el cuerpo de Marina ni sus pertenencias tenían huellas dactilares de algún extraño. Nosotros solo encontramos las huellas dactilares de Marina. Los investigadores verificaron más de 500 sospechosos. Para encontrar al menos alguna pista que pudiera ayudar a identificar al perpetrador, incluso recurrieron a los psíquicos. En este punto se han revisado todas las versiones posibles. Sin embargo, el perpetrador no ha sido identificado. Así que quizás los psíquicos puedan ayudarnos o guiarnos o sugerir dónde más buscar para identificar a los criminales. Los videntes Ilona Caldray y Olena Kurilova se encargan de la investigación de este caso. Realmente espero que surjan nuevos hechos que conduzcan a resolver el asesinato. La madre de Marina está esperando a los videntes no lejos del lugar donde Marina pasó los últimos 6 meses de su vida. Muchas gracias por responder a mi pena y por venir. Haremos nuestro mejor esfuerzo para ayudarte. Las videntes siguen a la madre de Marina hasta el 5º piso. Todo en este apartamento permanece como estaba durante la vida de Marina. Ella me está ofreciendo un vaso de agua. Es muy hospitalaria. Ella trajo este juego de té de casa. Solía organizar fiestas de té aquí con sus amigas. Hola. ¿Estás conectado con la familia, tal vez un amigo? La conoces bien desde que era pequeña. Desde que nació. Sí. Esta es Olga, la madrina de Marina. Ella todavía está profundamente afligida por la trágica muerte de su ahijada. Vino aquí hoy para averiguar quién le quitó la vida a la niña y por qué. Es tan insoportablemente difícil. Intenté sintonizar el evento que ocurrió unas horas antes de la muerte de Marina. Ella estaba en compañía de chicas. La veo con un vestido hermoso. En esta foto, Marina está encantada con su nuevo vestido. Lo llevaba la noche de su muerte. Por una coincidencia mística, poco antes de su muerte, Marina se tomó una foto con su nuevo vestido en el mismo parque cerca de su casa. 2 semanas después, su cuerpo sin vida fue encontrado allí. Está rodeada de personas. Definitivamente siento voces femeninas. El día 6, ella fue a la fiesta de cumpleaños de su amiga. Las chicas celebraron el evento en un grupo de 4. Sus amigos se comportaron de manera muy sospechosa. Nunca han querido conocerme o hablar conmigo. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Por qué los amigos de Marina, que pasaron la última noche de su vida con ella, no se han reunido con su madre ni una sola vez después de su muerte? ¿Podrían saber algo? Como resultó, la celebración comenzó en la casa de la cumpleañera, Julia, en presencia de sus padres. Llegaron a mi casa alrededor de las 5 de la tarde, si no me equivoco. Aquí, Marina celebró el cumpleaños con sus amigos, después de lo cual fueron a un café. Los amigos de Marina que estaban con ella esa noche eran sus compañeros de clase. Dijeron que después de la discoteca caminaron a casa. Katia vivía al otro lado de la ciudad, así que se quedó a pasar la noche en casa de Julia, mientras que Marina y Olena se fueron a casa juntas. Caminaron a casa. Eran aproximadamente 4,5 kilómetros. Durante 30 o 40 minutos, las amigas caminaron juntas hasta que se separaron cerca del parque. La amiga de Marina dice que no sabe qué le pasó después. Todas las chicas que estaban con Marina la última noche de su vida fueron investigadas por su implicación en su asesinato. Después de verificar sus coartadas, descubrimos que no estaban involucrados en el asesinato. Escucho gritos. Están amortiguados, suprimidos. Eso
Como resultó, la noche en que Marina murió, un residente local escuchó un grito femenino en medio de la noche. El hombre vive justo al lado del parque. Descubrimos que un residente de uno de los edificios cercanos estaba despierto esa noche. Estaba navegando por internet y alrededor de las 3:40 a 3:50 de la madrugada escuchó un grito femenino y varios golpes sordos. Sin embargo, al mirar por la ventana solo vio oscuridad. No le dio mucha importancia y continuó navegando por internet. Veo una imagen. Es muy temprano en la mañana o muy tarde por la noche. Siento un perro respirando sobre ella. Alrededor de las 7 de la mañana, una residente local que paseaba a su perro descubrió el cuerpo de Marina Lyubota en el parque de la ciudad. Una chica de aspecto muy llamativo. Sus piernas están expuestas, está boca abajo, violación, pero su ropa no está rasgada y sus cosas están intactas. Según la mujer que encontró el cuerpo de Marina, su vestido estaba levantado. Esto llevó a los investigadores a considerar la versión de que el autor la violó antes de asesinarla. Una versión es que la víctima fue asesinada por alguien impulsado por la atracción sexual. Sin embargo, los forenses afirman que Marina Lyubota no fue violada. No puedo trabajar así. Necesito ver el lugar. Necesito entender qué sucedió allí. Y voy a ir al cementerio. Necesito hablar con ella. Olena Kurilova y la madre de Marina se dirigen a la tumba de Marina. Mientras tanto, su madrina e Ilona Kaldra van al parque donde se encontró su cuerpo. El cuerpo estaba por aquí. Estaba tendida por aquí. Sí. ¿Qué tipo de ojos podrían estar aquí? ¿Podría haber cámaras de seguridad en el parque? ¿No? No. Sigo sintiendo algunos ojos. ¿Podría el guardia estar relacionado con lo que pasó aquí? Ese es probablemente el guardia que viene. Dime, si oyes un ruido extraño, una pelea o algo por la noche, ¿irías allí? No quiero hablar. Descubrimos que este hombre estaba de guardia del 6 al 7 de septiembre, la noche que Marina Lyubota fue asesinada en este parque. Él afirma que no escuchó ningún sonido sospechoso. No podemos cubrir todo el parque, ¿ves? Yo podría estar en un extremo mientras el asesinato podría ocurrir en el otro. El parque se extiende por más de 10 hectáreas. La caseta de vigilancia está ubicada casi en el centro. El edificio está equipado con un botón de emergencia. Sin embargo, incluso si el guardia hubiera escuchado de alguna manera a la chica gritar en medio de la noche, aún no habría podido llamar a la policía porque, por alguna razón, el dispositivo falló esa noche. Ors, hay demasiado sí en esta historia. Si el guardia hubiera escuchado, si las personas que oyeron o vieron algo hubieran respondido pidiendo ayuda, si el botón de emergencia hubiera funcionado, si la chica estaría viva. Esta increíble coincidencia se volvió fatal para Marina. ¿Pero quién y por qué asesinó tan cruelmente a la estudiante universitaria de 19 años? Es como una bestia. Quiere lanzarse sobre ella, pero no puedo entender sus verdaderas intenciones. ¿Dónde está la joyería de Marina? Lo primero que veo son sus aretes. No son de oro. Solo el metal es amarillo. El anillo definitivamente es de oro. Faltaban los objetos de oro de la víctima, un anillo de oro y una cadena de oro. También sus pendientes, no de oro, eran bisutería, pero también faltaban. Pero la policía inmediatamente dijo que no fue un robo, porque no lo parecía. Ella tenía 2 teléfonos en su bolso y dinero en su cartera, pero no se llevaron nada. Llevaba una suma considerable con ella. Los detectives de la policía afirman que no parece un robo típico, ya que solo faltaban la cadena de oro y el anillo de Marina, mientras que otros objetos de valor en su bolso no fueron tocados. Las pertenencias personales de la víctima fueron encontradas en la escena, incluidos 2 teléfonos y dinero en efectivo. Pero si Marina no fue violada ni robada, entonces,
cuál fue el motivo de este horrendo asesinato. Mientras tanto, Olena Kurilova se dirige al cementerio para averiguar quién y por qué la mató. Siento a un hombre. Ella tenía un novio, que era Artur o Artem. Artur era su novio. Salieron durante 1 año y medio. Los veo charlar. Veo palabras. Mensajes de amor. Se conocieron en línea. Él estudiaba. Estudiaron juntos. Como descubrimos, 2 años antes de su muerte, Marina conoció a un joven llamado Artur en las redes sociales. Resultó que él estudiaba en la misma universidad que ella. Comenzaron una relación amorosa. Marina me envió una solicitud de amistad y empezamos a chatear. Primero fue un mero interés y luego comenzamos a salir. Hubo una ruptura. Sí, terminaron. Algo sucedió, pero ella no me lo contó. Ahora veo sus últimos momentos. Un ataque y golpes. Los golpes siguen cayendo, y entonces eso es todo. Se ahoga en sangre. Toda su cara estaba ensangrentada. ¿Podría realmente ser Artur quien asesinó a Marina? Terminaron. Él lo inició. Lo llevó al punto en que terminaron. Quedó claro que continuar nuestra relación sería una carga para ambos. Así que sugerí que nos separáramos de forma tranquila y pacífica. Así que sí, yo inicié la ruptura. ¿Significa esto que no hubo conflicto entre los jóvenes y que Artur no tenía razón para matar a Marina? Verificamos al exnovio de Marina Lyubota, Artur, por su posible implicación en su asesinato y no encontramos pruebas de su culpabilidad. Hay un lugar muy informativo. Ah, ¿dónde va la psíquica? ¿Qué percibió? Un segundo. Él vino de allá. Del parque, ¿verdad? Sí, la golpeó aquí. Se puso en una especie de frenesí. Sí, ella se desplomó y él la tomó y fue por ese camino. El atacante asaltó a Marina en el lugar exacto donde la clarividente está ahora de pie. Había un gran charco de sangre aquí, a aproximadamente 1,5 metros del garaje. Este parece ser el lugar del ataque. Hay solo 20 metros desde aquí hasta el edificio donde vivía Marina. Y desde aquí, desde el charco de sangre, un rastro de huellas conducía al parque. Déjame llamar a Olena. Todo se está mezclando tanto. Ilona, vamos hacia ti. Media hora después, Olena Kurilova está en el lugar de la tragedia. Los videntes continúan su investigación. Un hombre sale de aquí, cruzando así, desde este callejón. Debería haber huellas aquí. No sé si limpió colillas después, pero se paró aquí fumando. Maxim Sapochnikov, el investigador que ha estado trabajando en el caso de Marina Lyubota durante mucho tiempo, se une a los psíquicos. Tengo la fuerte sensación de que el asesino no solo estuvo aquí esa noche. Veo a otras víctimas también. ¿A quién ves? Un tipo, un joven. Y veo a una chica. Una joven mujer. Es un poco más alta y robusta. No, no es una chica. Es un chico. ¿Podrías describirlo, Ilona? Bueno, tiene alrededor de 30 años. Olena está borracho. Es tan extraño. Lo veo girando y está regalando algo. 1 hora antes del ataque a Marina, ocurrió un robo en la misma área que involucró a un residente local. Un perpetrador no identificado le pidió un cigarrillo a la víctima, lo golpeó en la cabeza, le quitó el teléfono y huyó. Sin embargo, ambos teléfonos de Marina no fueron tomados. Estaban en su bolso. Veo a una chica. Está caminando desde aquí hacia estos patios. Aparentemente, ella vive aquí. No le quitaron nada.
Él se le acerca sin decir una palabra y la golpea. Ella se gira y se libera. Media hora antes de la hora estimada del ataque a Marina Lyubota, ocurrió otro ataque en la misma área contra una mujer local. Ella, al igual que Marina, regresaba a casa de una fiesta de cumpleaños. El agresor la cegó con una linterna y le dio un golpe en la cabeza. Sin embargo, como practicaba artes marciales, logró bloquear el golpe y escapar. La identidad del atacante sigue siendo desconocida. ¿Cree que el ataque que está describiendo aquí fue cometido por la misma persona que atacó a Marina? Es la misma persona. Es un exconvicto. Había estado en prisión antes de comenzar a vagar por aquí. Creo que había pasado menos de un mes desde que fue liberado. Cumplió condena, pero no por asesinato. ¿Entiendes? Golpeó a personas, peleó, atacó a mujeres y robó. Robos. Destrozos de kioscos y pabellones. Una especie de salvajismo impulsado por el hambre, la pobreza y la ira. Es muy posible que después de ser liberado, el perpetrador no tuviera medios de subsistencia y por lo tanto decidiera obtenerlos mediante robo. Lo más probable es que conociera la ciudad y eligiera el área donde vivía Marina Lyubota porque era un área residencial con patios mal iluminados. Vi una imagen de la propia Marina dándole algo y diciendo: tómalo por favor, pero déjame en paz. Era oro. Sin embargo, no lo vendió, sino que lo intercambió por drogas o alcohol. En un lugar como una guarida donde venden esas cosas. Ahí terminó el oro. Pero, ¿por qué cogió el teléfono en un caso y no en el de Marina? Porque él la mató. No iba a hacerlo. No se llevó nada porque se asustó cuando se dio cuenta de que ella murió. Después del primer golpe, ella no se resistió, no corrió y no gritó. Simplemente se quedó inerte y se desmoronó. Lo veo intentando esconderse. La mueve a otro lugar para encubrir temporalmente su crimen. Y la bolsa cuelga alrededor de su cuello. No tocó la bolsa. Él estaba asustado. Pensó que no quería estar relacionado con esto. No tomó la bolsa ni el teléfono para no dejar sus huellas dactilares. Ni siquiera los tocó o los miró. Lo más probable es que Marina fuera asesinada con particular crueldad, porque su víctima anterior escapó y el teléfono robado probablemente no tenía mucho valor. Y si es el perpetrador, poseyendo gran fuerza física, simplemente calculó mal el golpe. Al darse cuenta de esto, decidió cubrir sus huellas y trasladó el cuerpo al parque donde intentó simular una violación. Por eso no se llevó la cartera, las tarjetas ni el teléfono de la víctima. ¿Qué hace ese hombre ahora? La mujer con la que vive parece muy antisocial. Es joven, pero parece mayor de lo que es. Tiene graves problemas dentales. Una casa, posiblemente en el campo. Prefiere un estilo de ropa muy deportivo, pero bastante holgado. Verificaremos la información recibida. Quizá nos ayude a encontrar al autor y llevarlo ante la justicia. Gracias. Dios te bendiga. Espero que después de esta reunión haya algún alivio y que la policía responda a esto. Ojalá lo encuentren, porque los psíquicos revelaron muchos detalles nuevos. Una niña de un orfanato fue encontrada estrangulada en su habitación. ¿Quién es el responsable de su muerte? No te pierdas la impactante revelación. El fantasma de la niña contará el secreto de su muerte. Estás viendo Investigaciones Psíquicas. Una niña fue encontrada estrangulada en su habitación, en un orfanato en una de las ciudades ucranianas. La niña se llamaba Julia Repish. Al llegar al lugar, descubrimos el cuerpo de una menor. El cuerpo de Julia estaba entre dos camas cerca de la entrada de la habitación que compartía con otra niña. Su compañera de cuarto estaba con los otros niños en el salón en la noche de la tragedia. Ella no sabe si alguien entró al cuarto de Julia. A los expertos forenses les fue extremadamente difícil reconstruir los eventos. Cuando los investigadores llegaron a la escena, estaban desconcertados. La habitación donde encontraron a Julia estaba llena de niños y cuidadores, todos tratando de reanimarla. Todas las huellas del crimen fueron destruidas. Los forenses encontraron que la niña había sido estrangulada con su propia bufanda de gasa. Los detectives afirman que Julia se suicidó. Sin embargo, todos los que conocían a la niña fallecida están convencidos de que Julia nunca se habría quitado la vida. No había señales de que ella pudiera hacerlo. Era alegre, sociable y tenía muchos amigos. Ella era muy creativa y escribía poemas. Julia era una excelente estudiante.
Tenía grandes planes para el futuro y soñaba con una carrera y una familia feliz, algo que ella misma no tenía. Pero esos sueños no estaban destinados a hacerse realidad. Nadie cree que fue un suicidio. Las circunstancias de la muerte son realmente extrañas. La bufanda no estaba atada a nada. Ni siquiera había un nudo en la bufanda. Nuestro detective se reunió con la prima segunda de Yulia, Tetiana Tsarenko, quien no solo era una pariente, sino también... ¿Cómo terminó Yulia en el orfanato? Su padre estuvo en prisión. Su madre también fue encarcelada. Ella asumió la culpa por el padre de Julia. Él empezó a beber, luego fue a prisión 2 veces por robo y después de ser liberado la última vez, robó tapas de alcantarillas. Me sugirió que me hiciera responsable porque yo no tenía antecedentes penales. Bajo la presión de su esposo, la mujer asumió la culpa. Me golpeó muy fuerte. Julia aún era pequeña. Incluso nos echó de la casa. Y mi hija y yo tuvimos que dormir en la calle muchas veces. Mientras la mujer cumplía una condena por su esposo, él desapareció y su hija terminó en el orfanato. La pobre niña soportó un verdadero horror en su corta vida. Julia se comunicó con su madre. Cuando la llevaron al orfanato, guardó rencor contra su madre por mucho tiempo. Al principio no se comunicaban, pero en los últimos 6 meses de la vida de Julia, finalmente empezaron a hablar. Después de la muerte de su hija, la mujer dice que ha cambiado. Lamenta no haber cuidado de su hija y se culpa a sí misma. Al fin y al cabo, Julia podría haber vivido si hubiera estado en casa en lugar de en el orfanato. ¿Cómo te enteraste de que Julia había muerto? Como dijeron los expertos, ocurrió a las 9:05 de la noche. Nos informaron al respecto a eso de las 7 de la mañana siguiente. Los familiares de Julia dicen que sospecharon que fue asesinada cuando vieron su cuerpo durante el funeral. La trajeron con un velo sobre su rostro y guantes en sus manos, pero cuando levanté el velo vi que su nariz estaba claramente rota. El hueso estaba desplazado hacia la izquierda y tenía un moretón bajo su ojo y La policía no dio explicaciones a los familiares. Dicen que no hubo pelea en el orfanato y aseguran que interrogaron a todos los niños y cuidadores. Se tomaron muestras de debajo de las uñas. Los niños fueron revisados y se verificaron las coartadas. Ella estaba sola en la habitación. Pero los familiares de Julia están convencidos de que los residentes del orfanato se están encubriendo entre sí y que quienes no participaron en el asesinato fueron intimidados. Me gustaría saber quién de los niños o cuidadores pudo haber hecho esto. Los investigadores cerraron el caso y aconsejaron a los familiares de las víctimas que no interfieran. El detective nos prohibió acercarnos a los niños. Quiero saber la verdadera causa de su muerte. Psíquicos, solo tengo esperanza en ustedes. La clarividente Sana Shulakova aceptó ayudar. Dice que tuvo una visión extraña anoche. Vi a la chica y ella estaba diciendo frases muy extrañas. El que teme la llegada de la noche es culpable de mi muerte. El que vino por el dinero es culpable. ¿Qué se supone que significa eso? Necesito llamar a Kayal. La llamada del colega tomó a Kayal Alekperov, viajando. Hola, Jana. Me gustaría pedirte ayuda. Claro que te ayudaré. Kayal Alekperov recibe la foto de Julia e inmediatamente se sintoniza. Tuve una visión. Un hombre corpulento abusó de una niña. Parecía menor de edad. El hombre la acosó y eventualmente la violó. Pero ¿quién es este monstruo? ¿Y quién es la niña? La de la foto se ve similar, pero mayor. Es horrible. ¿De quién está hablando la psíquica? ¿Y cómo se relaciona esto con la extraña muerte de Julia? Los clarividentes se reúnen para compartir lo que sintieron. Shana, en mi camino aquí, me apareció el espíritu de Julia. La chica dijo una frase extraña, que descubrió la verdad sobre el dinero. Por eso murió. Este parque era el lugar favorito de Julia para pasear. Ella y su prima a menudo se encontraban aquí. Fue en este parque donde Tetiana vio a Julia con vida por última vez, así que organizó el encuentro aquí. Hola. Para averiguar qué le pasó a Julia y quién es responsable de su muerte,
también vinieron sus amigos y conocidos. Por favor, dame tu mano. Veo algo extraño. Es un cuaderno o un diario, de este tamaño. En él, Julia escribe lo que piensa. ¿Dónde está ahora? Sí tenía un cuaderno. Espera, No nos devolvieron sus pertenencias. Todas se quedaron en el orfanato. veo el espíritu de una niña. Está parada justo aquí. Es baja y rechoncha, y tiene el pelo ondulado. Querida niña, Julia dice que era su persona más preciada. Señala tu cabello, diciendo que le encantaba peinarte. Julia soñaba con ser estilista. Ahora veo un cuaderno con bocetos de peinados. Tenía un cuaderno grande donde dibujaba peinados. ¿Dónde está el cuaderno ahora? Sospecho que está con su diario, ¿no? En el orfanato, sí. Las cosas están destruidas. Alguien las lanza al fuego. Todas las pertenencias de Julia fueron quemadas. Tetiana dice que iba al orfanato todos los días, pidiendo al menos algunas pertenencias de su prima, pero todo fue en vano. Una mujer los quemó. Una chica del orfanato dijo que el director ordenó recoger y quemar todas sus cosas, todas las fotos y cuadernos. Pero ¿por qué las pertenencias de las chicas molestaban tanto al director del orfanato? ¿Podría ser que la administración estaba tratando de ocultar algo y encubrir el crimen? Necesitamos ir al orfanato. Me enteré de que después de la muerte de Julia, otra mujer fue nombrada directora del orfanato, y la directora anterior fue degradada a subdirectora. Tan pronto como los psíquicos se acercaron al orfanato, el nuevo director salió a recibirlos. Hola. Nos gustaría ver la habitación donde vivía la chica. No te queremos aquí. Nos negaron la oportunidad de trabajar en el orfanato, incluso cuando el lugar estaba vacío y todos los niños estaban en la escuela. Parece que realmente intentan ocultar algo. Nuestro detective encontró a un hombre que fue educador de Julia. Ya no trabaja en el orfanato, así que accedió a hablar frente a la cámara. ¿Por casualidad sabías de sus problemas? Hubo un conflicto con la directora de turno en ese momento. Julia y otros niños presentaron una queja colectiva. Resulta que, un mes antes de la muerte de Julia, los niños escribieron una queja contra la directora de entonces para que la destituyeran de su cargo. Era demasiado estricta y percibía negativamente cualquier iniciativa de los niños. Y luego las firmas. La primera fue de Julia Repish. Y un mes después, ella se fue. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Y por qué la administración del orfanato no permite que los psíquicos entren? Solo he estado trabajando aquí por 3 meses. A la subdirectora le diagnosticaron una enfermedad grave debido al estrés y está recibiendo tratamiento en Israel. No hay a quien preguntar. Casualidad o no, pero la exdirectora se fue a Israel justo cuando llegaron los psíquicos. El espíritu de Julia me mostró una silueta femenina y dijo que ella era la culpable de todo. Solo necesitaba dinero, pero no pude ver claramente el rostro de la mujer. ¿Podría el psíquico estar hablando de la exdirectora? Pero, ¿qué tiene que ver el dinero con esto? Ella dice que le quitaron el dinero o querían quitárselo. Resulta que hay grandes sumas de dinero en las cuentas bancarias de los niños del orfanato. La administración coopera con Estados Unidos, Alemania y Polonia. Muchos niños tienen padrinos asignados. Gracias a esos padrinos, los niños que se graduaron cuando yo trabajaba allí tienen dónde vivir ahora. Julia también tenía una tarjeta bancaria así. Sus patrocinadores alemanes le transfirieron dinero. Según los familiares de Julia, una familia de Alemania transfirió una cantidad considerable de dinero a la cuenta de Julia poco antes de su muerte. Algo entre 3.000 y 5.000 euros.
¿Pero qué pasó con el dinero después de la muerte de Julia? 5.000 euros es una cantidad significativa. Alguien podría haber matado por tal herencia. ¿Dónde está el documento que confirma que la tarjeta fue cerrada? No hay documentos. Realmente no lo sé. Solo puedo ser responsable de las tarjetas que están actualmente con nuestros hijos. La detective del proyecto, Katerina Malachenko, descubrió a dónde va el dinero de un huérfano si muere. El deber del tutor era informar al banco que la niña había muerto. En consecuencia, los fondos se bloquearían en la cuenta hasta que se resolviera el tema de la herencia. Se suponía que los familiares de Julia heredarían el dinero, pero les dijeron que no había tarjeta en el orfanato. Le preguntamos a la exdirectora. Dijo que no había tarjeta. ¿Es posible que el dinero de Julia haya sido tomado por la administración del orfanato después de su muerte? ¿Podría ser que realmente estrangularon a la niña por dinero? Puedo escuchar la voz de Julia otra vez. Está enojada. Dice que lo más importante es la familia. Quería regalar el dinero de todas formas. ¿A quién? Es alguien muy querido para ella, pero no un pariente. Es una niñita. Su nombre empieza con O. Alexandra. Tenía 8 cuando pasó. Alexandra estaba muy apegada a Julia. Incluso llamó a Julia mamá varias veces. A Julia le privaron de una infancia feliz. Por eso quería hacer felices a todos los niños que conocía. Y su espíritu seguía diciendo que el dinero no es nada. La familia lo es todo. Tal vez la niña no murió por el dinero para nada. ¿Por qué entonces? De repente, vi una terrible corpulento golpeando brutalmente a la chica. La agredió y violó. Ahora recibo información de que sabe un secreto importante. Aquí está ella. Por favor, ven aquí. El espíritu de Julia dice que perdió un hijo. ¿Te lo contó ella? Sí. Me dijo que tuvo un aborto cuando estaba embarazada de 4 meses. Este es un descubrimiento impactante. Pero ¿quién dejó embarazada a la niña? Dijo que su madre tenía más de un hombre. Y esos hombres la violaron. Cuando tenía 12 años, tuvo un aborto de 4 meses. Esto es algo inimaginable. Tanto sufrimiento para una niña. Su propio padre la golpeó. Según sus amigos, Julia soportó violación y un aborto. Y la cara de su madre ni se inmutó, como si la mujer no supiera nada de esto. Pero nunca siquiera fue al hospital. Esto es lo que me dijo. Ella se corta. Vi las cicatrices en su brazo. Noté que tenía el brazo vendado. Dijo que quería cortarse las venas, pero no tuvo el valor de hacerlo y solo se arañó. La chica se quedó en silencio y soñó, pero sus sueños no se hicieron realidad. Nadie la necesitaba. A pesar de vivir en el orfanato, Julia asistía a una escuela regular. La mayoría de los estudiantes de su clase eran hijos de padres adinerados. No querían ser sus amigos y la ignoraban. Algunos incluso se burlaban de ella. Señalaban a Julia, diciendo cosas como: ahí va la borracha de tu madre. El espíritu de la chica repetía: el que tenía miedo de dormir, el que vino a mí por el dinero, es culpable. Siento que el espíritu de tu hija está hablando de ti ahora. ¿Sientes su presencia en la casa? ¿Viene a ti por la noche? Después de que Julia murió, solo puedo dormir con la luz encendida. Tengo miedo. Ella está de pie junto a la puerta con el vestido de novia en el que la enterramos. ¿Su madre la visitaba en el orfanato? Sí, un par de veces. Pero sinceramente venía a pedirle dinero a Julia. Decía: cariño, por favor dame algo de dinero porque ni siquiera puedo comprar pan. La chica acumuló resentimiento y desesperación a lo largo de los años, pero nunca perdió la esperanza. Esperaba que su madre la llevara de vuelta. Rechazó la oportunidad de vivir con una familia adinerada en el extranjero y corrió tras su madre como un gatito callejero.
Ella venía y decía que quería irse a casa. Me besaba y se subía a mi cuello. Y yo le decía, Julia, me cuesta. Ya no eres una niña. La chica tenía una cantidad significativa de moneda extranjera en su cuenta. Parece que por eso su madre no la sacó del orfanato, aunque ella se lo rogó. La mujer esperó a que Julia alcanzara la mayoría de edad para poder retirar todo el dinero. Esta no fue una muerte violenta, fue un suicidio debido al inmenso sufrimiento emocional de Julia. Necesitabas el dinero de tu hija, no a ella. La madre solo se reconectó con Julia en el último año. Justo cuando la chica recibió el dinero, Julia no quería vivir porque se dio cuenta de que su persona más cercana la había traicionado nuevamente. Soy madre de 5 hijos y no puedo entender cómo tú, una persona que no tiene problemas de salud y es capaz de trabajar, tuviste el descaro de abandonar a tu propio hijo. Primero que todo, no la abandoné. ¿Cómo lo llamas entonces? Realicé un experimento. La bufanda con la que Julia fue estrangulada podría haber estado envuelta alrededor de la manija de la puerta en la habitación. Luego, una de las chicas del orfanato decidió entrar en la habitación. Naturalmente, ella presionó la manija desde el otro lado. Bajo el peso del cuerpo de Julia, la bufanda se deslizó porque no había un lazo o nudo en ella, por lo que asumimos que fue un asesinato. Así, el impacto del cuerpo al golpear el suelo y su posterior movimiento alrededor de la habitación explica los rasguños y abrasiones en él. Julia se suicidó. Este es el veredicto de los psíquicos más poderosos del país. Debe pedirle perdón a su hija. La madre debe pedirle perdón a la chica porque nunca lo hizo antes. Realizaré un ritual para ayudar al alma de la chica a encontrar la paz. Necesito hacer redención. Su espíritu está junto a ti ahora. Ella está parada detrás de Alá. Siento como si alguien respirara detrás de mí. Kajal está acariciando a su madre. Julia está detrás de ti, acariciando tu cabello así. Mi bebé, perdóname por todo. Perdóname por no ser una buena madre. Te extraño mucho. No cometas los errores que yo cometí. Arruiné mi vida y la de mi hija. Nunca abandones a tu hijo bajo ninguna circunstancia. Duele mucho. Reza por ella. Dale atención y amor después de su muerte, al menos en tus recuerdos. Esto es inconcebible. La niña se quitó la vida debido a una total soledad y abandono. Si esta historia te impresionó, no, una misteriosa muerte de un joven en un dormitorio de estudiantes. ¿Quién es responsable de su fallecimiento? No te lo pierdas. Los psíquicos descubrirán el impactante secreto que el estudiante se llevó a la tumba. Este es el adolescente ucraniano de 17 años, Pasha Onitchenko, bailando el último vals escolar con su madre Larisa. Solo unos meses después, se convertiría en estudiante universitario, estudiando para ser ingeniero de minas, y un año después ya no estaría. Es tan difícil sin ti, cariño. Llévame contigo. Pasha acababa de completar su primer año de estudios, y él y sus compañeros iban a hacer su práctica de verano, pero como se descubrió más tarde, nunca la hizo. Lo encontraron ahorcado en el dormitorio, en la habitación donde había vivido durante todo el año académico.
Según los forenses, la muerte del joven fue debida a asfixia mecánica. Los detectives concluyeron que se suicidó. Sin embargo, incluso un año después, los padres de Pasha, Larisa y Serhi, todavía no pueden creer que su hijo podría haber tomado su propia vida. Vamos al cementerio cada sábado. La vida ya no es vida, sino mera existencia. Los padres no pueden entender cómo pudo haberle pasado esto a su hijo. Después de todo, Pasha soñaba con completar una carrera universitaria y llevarlos a vivir a la ciudad. Además, planeaba casarse. No creemos que él pudiera haberlo hecho solo. Nadie lo cree. Era una persona tan vivaz, siempre bromeando, siempre positivo. Él nunca se habría suicidado. Los moretones que vieron en el cuerpo de Pasha antes del funeral solo alimentaron las sospechas de sus amigos y familiares. Un ojo morado, un labio partido, un mentón magullado y un pulgar dislocado en su mano derecha. Tenía una herida en la cabeza. Su rostro estaba todo magullado. Casi todos los aldeanos asistieron al funeral de Pasha. Están convencidos de que el niño fue asesinado. Sin embargo, los detectives de la policía afirman lo contrario. Todo lo que les importaba era cerrar el caso lo antes posible. Es imposible que Pasha pudiera haberse hecho esto a sí mismo. Además, la madre de Pasha ve a su hijo en sus sueños todas las noches, y él sigue diciéndole que no se quitó la vida. Él dice, mamá, nunca quise hacer esto. Realmente quería ir, pero fracasé. Desesperados por descubrir qué le sucedió realmente a su hijo, los padres enviaron un correo electrónico a los psíquicos. No sabemos qué más podríamos hacer. Los psíquicos Jakov Schneerson y Ilmira Derbenseva toman el caso. Cuando me concentro en el chico, veo una lucha. Veo unas manos en su garganta. Lo más probable es que esas manos lo ayudaron a dejar este mundo. ¿Fue Pasha realmente asesinado? ¿Pero quién lo hizo y por qué? ¡Detén la furgoneta! ¿Qué viste? Estoy en el agua, rodeado por ella en todos lados. Veo peces. Me están atacando. Me están mordiendo. No sé qué hacer. ¿Debería rendirme y ahogarme o luchar contra ellos? Están por todas partes. Estoy temblando. Sentí su condición. Estaba bajo presión y seguía repitiéndose a sí mismo. Lo haré todo yo. Me ocuparé de ello. Y mira, monedas. Y no son monedas ordinarias. Son rituales. Es como una señal. Algo en esta historia definitivamente estará relacionado con el dinero. Hola, por favor entra. Ayúdanos a averiguar qué pasó realmente. Jakov Schneerson decide trabajar dentro de la casa, mientras Ilmira Derbentseva se queda afuera con el padre de Pasha. Me están llevando por aquí. Era su habitación. ¿Puedo sentarme? Esta es la cama. Este es su sofá. Cuando se lo compramos, todos se rieron diciendo que sería su sofá de boda. Era diferente a sus compañeros. Quería hacer todo por su familia. Inmediatamente después de que él entrara al patio con su maleta, lo veía montando la scooter en algún lugar, cortando el césped. Se encargaba de todas las tareas, cortaba el césped y ayudaba a sus padres con todo. Era muy trabajador. Era muy apto. Si Pasha se hubiera quedado en el pueblo, no le habría pasado nada malo. Todos lo consideraban un bromista y un chistoso, pero en realidad, en el fondo de su alma, era muy sensible. Pero cuando llegó a la ciudad, se encontró en una lucha muy dura. ¿Pero en qué problema se metió Pasha? ¿Y realmente se quitó la vida? ¿O fue ahorcado por alguien más? Pasha tenía un fuerte vínculo con su padre. Les encantaba trabajar con motores, arreglando autos. Para ser honesto, perdí todo lo que tenía. Trabajó aquí desde que tenía alrededor de 10 o 12 años. Y creo que tenía el sueño de tener su propio auto para manejarlo, ¿verdad? Le enseñé a conducir. La mecánica parecía ser su mayor pasión. Pasha no necesitaba una televisión ni una computadora. Podía pasar horas arreglando carros. Podía desmontar un vehículo y volver a montarlo.
Todos esperábamos cuando finalmente cumpliera 18 años para que pudiera obtener oficialmente su licencia de conducir. Pasha se inscribió en una escuela de manejo. Para recibir el documento de sus sueños, le quedaba un paso por completar para aprobar el examen, el cual se suponía sería 2 días después del día en que lo encontraron ahorcado. Tenía el examen programado. Sin embargo, Pasha nunca se presentó al examen. Además, el chico, que usualmente llamaba a sus padres varias veces al día, simplemente desapareció. No podíamos contactarlo. 1 día, 2, 3. Pero todo lo que recibíamos era: el abonado al que intenta llamar no está disponible. Preocupada, la madre pidió a los compañeros de clase de Pasha que fueran a su habitación y comprobaran si todo estaba bien. Llamaron a su puerta varias veces, pero nadie respondió. Según los expertos forenses, Pasha murió un día antes de que se encontrara su cuerpo. Pero, ¿dónde estuvo todos esos días mientras sus padres no podían localizarlo? ¿Por qué estaba apagado su teléfono? ¿Y por qué no respondió? Según la versión oficial, el chico se suicidó y los investigadores no llevaron a cabo más investigaciones. Necesitamos invocar su espíritu. Sujeta las piedras, por favor. Veo eso. Mientras estoy sentado en el sofá, me están mostrando que su muerte lo encontró en la cama. Y hay tuberías así. Y siento que estaba en esta posición, como si sus manos estuvieran debajo de él, y sus piernas así, y estaba todo encogido. Esto es correcto. El 9 de junio, recibimos un informe sobre el descubrimiento del cuerpo de un estudiante universitario. Fue encontrado en posición sentada en la cama. Siento que unos días después, algo ciego, como un animal, vino a visitarte. Después del funeral de Pasha, un gatito ciego vino a nuestra casa. Se acuesta en mi pecho todo el tiempo. A las almas de las personas fallecidas, a menudo regresan a sus seres queridos en forma de animales. Pasha vino a su familia como un gatito ciego. Vamos. Todavía no entiendo si lo hizo él mismo o si alguien lo ayudó. Siento que sufrió de algo. Lo vi romper con una chica unos 6 meses antes de su muerte. Eso lo cambió mucho. En marzo. Resultó que, efectivamente, alrededor de 6 meses antes de la muerte de Pasha, su novia lo dejó. Los jóvenes habían estado juntos por aproximadamente 1 año. Pasha tomó la ruptura muy mal. Siento que realmente podría haberse suicidado. ¿Podría la ruptura con su novia haber llevado a Pasha al suicidio? Pero él me está mostrando que hay otra chica. Y apareció unos días o semanas antes de su muerte. Es todo cierto. Fue al cumpleaños de 18 años de un amigo el día 31 y volvió riendo. Le pregunté: hijo, ¿qué pasó? Y él dijo: mamá, tengo una nueva novia. Encontramos a la chica y hablamos con ella. No era como los demás. Era amable y sincero. Resultó que Pasha y Nastia se conocían desde hacía muchos años, pero se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro justo antes de la muerte de Pasha. Fuimos a la misma escuela y empezamos a comunicarnos después, y luego me preguntó si me gustaría salir con él. No pudo haber suicidio, especialmente por amor. Comenzó una nueva relación con la chica que el destino le había dado. Quizás Pasha y Nastia realmente habrían formado una familia y sus padres estarían jugando con sus nietos y disfrutando de la vida. Pero en cambio, cada sábado van a la tumba de su hijo. Ahora me está llevando al cementerio. Me quedaré aquí con él, Sergei. Hola, mi querido. Cuéntales todo, mi querido chico.
La piedra cayó. Está aquí con nosotros ahora. Pasha, muéstrame el día de tu muerte. Él me muestra 3 personas a su alrededor. Él está acostado en la cama y ellas están sobre él, llenas de miedo. Empiezan a correr hacia algún lado. ¿Quiénes son estas personas? ¿Podrían ser los asesinos de Pasha? Pero me mostraron que ya estaba muerto cuando llegaron. Estos son los chicos que se metieron en la habitación. Todos se asustaron y bajaron corriendo para llamar a la policía y a mí. El cuerpo de Pasha Onishchenko fue encontrado por sus amigos. Estos son los mismos jóvenes que tocaron a la puerta de su habitación durante 4 días a pedido de su madre. Sin embargo, se negaron a comunicarse con nosotros, al igual que el resto de los estudiantes de la universidad donde estudiaba Pasha. Dicen que les prohibieron hablar. Pero, ¿qué pasó antes de eso? ¿Y por qué estaba apagado el teléfono de Pasha? Su cuerpo está cubierto de moretones, lesiones en la cabeza, moretones y hematomas en la cabeza. Su labio y sien derecha estaban partidos. Recibió un golpe aquí y aquí, y parece que también pasó algo con su pulgar. Su pulgar estaba torcido y desplazado, pero la policía dijo que fue resultado del esfuerzo de colgarse. ¿Podrían haberse equivocado los policías? Necesito ver el dormitorio. Estar en el lugar donde estaba en el momento de su muerte. Pero es tarde. Son las 11 en punto de la noche. Sin embargo, nos ponemos en camino. A la mañana siguiente, los psíquicos continúan su investigación y van a hablar con el supervisor del dormitorio donde Pasha fue encontrado muerto. ¿Hola? Esto es Investigaciones Psíquicas. Larissa se comunicó con nosotros sobre la muerte de su hijo. Nos gustaría ver su habitación. Necesito informar a la dirección de la universidad. Podemos esperar. Resulta que entrar en la habitación de Pasha es extremadamente difícil. No quieren que descubramos la verdad. Me di cuenta claramente de que todos a mi alrededor tenían miedo de mencionar el tema de la muerte de Pasha. Y solo al final de la investigación entendí por qué. Necesito salir de aquí. Necesito sintonizarme. Su energía viene de allá. Siento que estaba mirando desde allí. Quería huir de allí. A menudo me decía que cuando volvía a su habitación había muchos extraños allí, así que salía del dormitorio y se iba a dar un paseo porque no quería verlos. Pero, ¿quiénes eran esas personas y por qué Pasha las evitaba? Finalmente, se permitió a los psíquicos entrar en la habitación donde Pasha vivía y fue encontrado muerto. Sin embargo, se nos prohibió llevar cámaras, así que todo lo que sucedió más adelante tuvo que ser filmado con un teléfono móvil. Cuando entré en la habitación donde vivía Pasha y donde fue encontrado muerto, me sentí como si estuviera en un torno. Y estoy seguro de que Pasha sintió lo mismo. No se suponía que él estuviera ahí. Me están mostrando que tenía planes de irse hace 1 o 2 meses. Está relacionado con el trabajo y los estudios. Iba a hacer la práctica de verano, pero nunca sucedió. Para hacerlo, Pasha tenía que pagar un cierto monto al curador de su grupo por adelantado. Esto incluía el costo de transporte y alojamiento. Según los padres de Pasha, le dieron a su hijo esta cantidad aproximadamente 1 mes antes de su muerte. Cuando dijeron que Pasha no pagó la cuota, por alguna razón llamé a su curadora y resultó que ella ni siquiera sabía. Después de que Pasha recibió el dinero de sus padres, les pidió casi la misma cantidad para gastos generales, pero no pagó la tarifa y no fue a ninguna parte. Además, poco antes de su muerte, Pasha empeñó sus dispositivos y recibió una cantidad casi 3 veces mayor, como lo demuestra el recibo de la casa de empeño. Sigue sin estar claro por qué necesitaba tal suma, ya que no es una cantidad pequeña para un estudiante común. ¿Podría Pasha haberse metido realmente en problemas? Pero, ¿por qué no se lo contó a nadie? ¿Y cómo murió exactamente? Este lugar era como una prisión para él. Era despreciado, odiado aquí. Se escapa de aquí. Veo el dinero.
Los psíquicos mencionaron el dinero antes de la investigación. Parece ser una cierta señal. En esta historia, definitivamente, algo estará conectado con el dinero. Tuvo un problema de dinero aproximadamente 1 mes y medio antes de su muerte. Le molestaba mucho y no sabía qué hacer. ¡Me están llevando allí! Hay una sala llena de computadoras. ¡Me están llevando allá! Pasha, ¿qué pasó realmente? Estoy avergonzado. Estoy muy avergonzado. Pensé que podía manejarlo yo solo. Él dice que se confundió. Larissa. Siento que aquí es donde él jugaba. Solo necesitaba alejarse de los problemas que lo acechaban. Le gustaba estar aquí. Hablamos con los amigos de Pasha y descubrimos que él no era una persona adicta al juego y no tenía deudas. Podría ir ocasionalmente al café internet solo para relajarse. Jacob Schneerson regresa a Elmira Derbentseva. Veo que lo golpean. Recibe un golpe en la cabeza. Y cae y se golpea la sien derecha. Está acostado hecho un ovillo. Cuando cayó, uno de ellos lo tocó con el pie, como ya sabes, tratando de ver si estaba vivo. Se asustaron y ahora siento su estado. Y él parece estar inconsciente. Y lo arrastraron hasta allí. La cuerda era brillante, ¿verdad? Era naranja. Esto es simplemente espantoso. ¿Pudo el chico haber sido brutalmente asesinado y su muerte disfrazada como un suicidio? Pero, ¿quién y por qué haría eso? Los veo llevándolo y colocándolo así, y su posición es antinatural. Están disfrazando todo como suicidio, y veo que se llevan sus cosas, creando la ilusión de que se suicidó. ¿Significa esto que Pasha fue efectivamente asesinado y luego colgado, después de lo cual él o los asesinos huyeron? Además, había una botella de vodka vacía en la mesa. Según la autopsia, no había alcohol en la sangre de Pasha. Pero, ¿cómo pudo ocurrir algo así en un dormitorio estudiantil común? Y lo más importante, ¿quién mató a Pasha y por qué? Ellos irrumpen en su habitación y le exigen dinero. Dicen que aumentarán la suma si no paga. Lo amenazaron. Escuché las palabras, lo devolverás. Sentí que los estudiantes mayores o los forasteros exigían dinero a aquellos que eran más débiles, como los estudiantes de primer año. Vi peces atacándome y empezaron a morderme. No sabía qué hacer. ¿Debo rendirme y ahogarme o luchar contra ellos? Están en todas partes. Me están presionando. Él intentó salir de esto por su cuenta, pero no pudo. Y luego los veo venir y exigirle dinero. Les dio el dinero que Larissa le había dado para pagar el viaje. Luego exigieron más. Vende sus aparatos y les da el dinero que obtuvo por ello. Lo chantajearon. Sí, tenían un líder. Él es mayor, de cabello oscuro, con una raya en el pelo, rasgos afilados, nariz delgada y hundida, y ojos hundidos, y 2 hombres más jóvenes. Uno de ellos tiene alrededor de 20 años. Hace deportes y estudia aquí. Vive en el dormitorio. Él es quien lo golpeó porque hace deporte. Tengo la sensación de que hace artes marciales, o artes marciales mixtas. Y el tercero es absolutamente insignificante. Es rubio y delgado. ¿Podían los pobres padres haber sabido que al enviar a su hijo a estudiar, lo estaban enviando a una muerte segura? Según los psíquicos, el modesto chico rural simplemente no pudo enfrentarse a los residentes o invitados del dormitorio, que eran más fuertes y descarados, quienes lo humillaron, le quitaron su dinero y finalmente lo mataron, haciendo pasar todo como un suicidio. Estamos muy agradecidos contigo por limpiar el nombre de nuestro hijo. Moriremos un mes. Contactamos a la policía local, pidiéndoles que revisen el caso y presten atención a lo que los psíquicos percibieron.